Capítulo 20. El señor Collins no pudo disfrutar durante mucho tiempo de la silenciosa contemplación de su éxito amoroso, porque la señora Bennet, que remoloneaba por el vestíbulo a la espera de que terminara la entrevista, tan pronto como vio que Elizabeth abría la puerta y pasaba junto a ella con paso rápido camino de la escalera, entró en el cuarto para felicitar al señor Collins con gran calor y felicitarse también ella por la feliz perspectiva de su próximo parentesco. El señor Collins recibió y devolvió las felicitaciones muy satisfecho, y acto seguido procedió a relatar los detalles de la entrevista, con cuyo resultado tenía, estaba seguro, todos los motivos para estar contento, puesto que la negativa con que su prima había rechazado una y otra vez su ofrecimiento procedía, lógicamente, de su tímida modestia y de la genuina delicadeza de su carácter. Aquella información, sin embargo, sobresaltó a la señora Bennet. Le hubiera gustado creer, como le sucedía al señor Collins, que su hija se proponía alentar a su pretendiente rechazando su oferta matrimonial, pero no se atrevió a hacerlo, y no pudo evitar decirlo. «Pero no le quede la menor duda, señor Collins», añadió, «que haremos entrar en razón a Lizzie. Yo misma hablaré con ella de inmediato. Es una chica muy testaruda y estúpida que no sabe lo que le conviene, pero ya me encargaré yo de que se entere». «Perdóneme que la interrumpa, señora», exclamó el señor Collins, «pero si su hija es realmente testaruda y estúpida, no sé si se la pueda considerar del todo esposa deseable para un hombre en mi posición, que, como es lógico, desea conseguir la felicidad en el matrimonio. En consecuencia, si de hecho insistiera en rechazar mi petición, quizá fuese mejor no forzarla a aceptarme, porque si está sujeta a esos defectos en su manera de ser, no contribuirá en gran medida a mi felicidad». «Me malinterpreta usted por completo, señor mío», dijo la señora Bennet alarmada. «Lizzie solo es testaruda en cuestiones como esta. En todo lo demás es la muchacha de mejor carácter que ha existido. Voy a ir a hablar con el señor Bennet, y muy pronto arreglaremos este asunto, no le quepa la menor duda». Sin darle tiempo a contestar, la señora de la casa se apresuró a salir en busca de su marido, llamándolo ya mientras entraba en la biblioteca. «Señor Bennet, se te necesita ahora mismo. Estamos todos alborotados. Has de venir y hacer que Lizzie se case con el señor Collins, porque lo ha rechazado ya una vez. Y si no te das prisa, ese hombre cambiará de idea y no querrá casarse con ella». Al entrar su mujer, el señor Bennet alzó los ojos del libro para fijarlos en su rostro con una expresión de tranquila indiferencia, que no se alteró en absoluto al recibir su comunicación. «No tengo el placer de entenderte», respondió cuando la señora Bennet hubo terminado. «¿De qué me estás hablando?» «Del señor Collins y de Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins, y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie». «¿Y qué es lo que he de hacer yo en un caso así? Parece una situación desesperada». «Habla con Lizzie, dile que insistes en que se case con él». «Hazla llamar, tendrá que oír mi opinión». La señora Bennet tocó la campanilla, y se convocó a la señorita Elizabeth a la biblioteca. «Ven aquí, hija mía», exclamó su padre al aparecer ella. «Te he mandado llamar por un asunto importante. Tengo entendido que el señor Collins te ha hecho una proposición matrimonial. ¿Es eso cierto?» Elizabeth respondió afirmativamente. «Muy bien. ¿Y tú? ¿Has rechazado ese ofrecimiento?» «Así es, señor». «Muy bien. Ahora llegaremos a lo más importante. Tu madre insiste en que aceptes. ¿No es así, señora Bennet?» «Así es. O de lo contrario, no volverá a verme nunca». «Tienes ante ti una triste disyuntiva, Elizabeth. A partir de hoy serás una extraña para uno de tus padres. Tu madre te repudiará si no te casas con el señor Collins, y yo te repudiaré si te casas con él». Elizabeth no pudo por menos de sonreír ante aquella conclusión después de semejante comienzo, pero la señora Bennet, convencida hasta entonces de que su marido compartía su punto de vista, se sintió terriblemente decepcionada. «¿Qué te propones hablando de esa manera, señor Bennet? Me prometiste que le insistirías para que se casara con él». «Querida mía», replicó su esposo, «he de pedirte dos favores insignificantes. Primero, que me permitas usar libremente de mi leal saber y entender en esta ocasión. Y en segundo lugar, también reclamo el uso de esta habitación. Me gustaría poder disponer de la biblioteca tan pronto como sea posible». A pesar de su decepción por la actitud de su marido, la señora Bennet no renunció a seguir insistiendo. Habló con Elizabeth una y otra vez, halagándola y amenazándola sucesivamente. Intentó conseguir la ayuda de Jane, pero ésta, con perfecta mansedumbre, se negó a intervenir. Y Elizabeth replicó a los ataques de su madre con gran seriedad unas veces y otras con travieso desparpajo. Aunque el tono cambiaba, su determinación era siempre la misma. El señor Collins, mientras tanto, meditaba sola sobre lo sucedido. Se tenían demasiada estima para entender los motivos de su prima, y aparte de la herida en su orgullo, no sufría de ninguna otra manera. Su afecto por Elizabeth era totalmente imaginario, y la posibilidad de que los defectos que la señora Bennet atribuía a su hija fuesen ciertos le impedía sentir la menor tristeza.
Mientras la familia se hallaba en plena confusión, se presentó Charlotte Lucas, que venía a pasar el día con ellos. En el vestíbulo la recibió Lydia, quien corriendo a su encuentro exclamó con un susurro perfectamente audible: «Me alegro de que hayas venido, porque nos lo estamos pasando francamente bien. ¿A que no adivinas lo que ha sucedido esta mañana? El señor Collins se ha declarado y Lizzie le ha dado calabazas». Charlotte tuvo apenas tiempo para contestar antes de que Kitty, que venía a darle la misma noticia, se reuniera con ellas. Y tan pronto como entraron en el cuarto del desayuno, donde la señora Bennet se había quedado sola, esta última sacó a relucir el mismo tema, solicitando la compasión de la señorita Lucas y encareciéndole que persuadiera a su amiga para que se plegara a los deseos de toda su familia. «Hágalo, por favor, mi querida señorita Lucas», añadió con melancólica entonación, «porque nadie me apoya, nadie se pone de mi parte, se me trata cruelmente y nadie se apiada de mis pobres nervios». La aparición de Jane Elizabeth evitó que Charlotte tuviera que responder. «Ahí la tienes», prosiguió la señora Bennet, «como si todo este asunto no fuera con ella, y tan indiferente a todos nosotros como si estuviésemos en otra ciudad. El caso es salirse con la suya. Pero escucha lo que te voy a decir, señorita Lizzie. Si se te mete en la cabeza rechazar a todos los caballeros que se te declaren, no te casarás nunca, y te aseguro que no sé cómo vas a mantenerte cuando muera tu padre. Yo no podré ocuparme de ti, y por tanto te lo advierto, he acabado contigo a partir del día de hoy. Te lo dije en la biblioteca, no sé si lo recuerdas, que no volvería a hablarte, y descubrirás que sé cumplir con mi palabra cuando la doy. No considero un placer hablar con hijas desobedientes, aunque es cierto que no disfruto mucho hablando con nadie. Las personas que como yo sufren de trastornos nerviosos no son nunca muy partidarias de hablar. Nadie sabe lo mucho que sufro, porque siempre ha sido así. Nadie se compadece de quienes no se quejan». Sus hijas escucharon en silencio aquel desahogo, sabedoras de que cualquier intento de razonar con ella y de consolarla solo serviría para irritarla aún más. De manera que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que el señor Collins, con un aire más solemne que de ordinario, entró en el cuarto. Al verlo, la señora Bennet dijo a las chicas: «Ahora, insisto en ello, háganme todas el favor de callarse y dejar que el señor Collins y yo conversemos unos momentos». Elizabeth abandonó discretamente la habitación, seguida por Jane y Kitty, pero Lydia no cedió, decidida a oír todo lo que pudiera. Charlotte, por su parte, retenida primero por la amabilidad del señor Collins, cuyas preguntas sobre su salud y la de toda su familia fueron minuciosas, y a continuación, por un poquito de curiosidad, optó por acercarse a la ventana y fingir que no oía. La señora Bennet, por su parte, con voz quejumbrosa, inició así la proyectada conversación. «Ah, señor Collins». «Mi querida señora», le respondió él, «guardemos para siempre silencio en este punto. Nada más ajeno a mi propósito», continuó enseguida con un tono de voz que revelaba claramente su desagrado, «que ofenderme con el comportamiento de su hija. La resignación ante males inevitables es una obligación que nos compete a todos, y es un deber especialmente en el caso de un joven que, como yo, ha sido tan afortunado gracias a una temprana distinción. Confío, por tanto, en haberme resignado. Quizá haya influido en ello un sentimiento de duda sobre mi felicidad futura en el caso de que mi bella prima me hubiera honrado con su mano, porque he observado que la resignación no es nunca tan perfecta como cuando el bien denegado empieza a perder valor en nuestra estimación. Espero que no considere poco respetuoso con su familia, mi querida señora, al renunciar así mis deseos de alcanzar el favor de su hija, sin haberles hecho ni a usted ni al señor Bennet el cumplido de pedirles que utilizaran su autoridad en favor mío. Temo que pueda ser reprensible haber aceptado que me rechacen los labios de su hija en lugar de los suyos. Todos estamos sujetos al error. Mi intención, desde luego, siempre ha sido buena. Mi propósito era conseguir una compañera afectuosa, con la debida consideración para el bienestar de su familia y de usted, y si mi comportamiento ha sido de algún modo reprensible, pido ahora mismo permiso para disculparme. Capítulo 21. La discusión provocada por la declaración del señor Collins estaba ya casi terminada, y a Elizabeth solo le quedaba sufrir la sensación de incomodidad que era su necesaria consecuencia, y de cuando en cuando alguna malhumorada alusión de su madre. En cuanto al caballero mismo, sus sentimientos se expresaban sobre todo, no por la desazón o el abatimiento, o tratando de evitar a Elizabeth, sino mediante el embaramiento de los modales y los silencios llenos de resquemor. Prácticamente no volvió a hablar con ella, y sus asiduas atenciones tan deliberadamente prodigadas se dirigieron durante el resto del día a la señorita Lucas, cuya amabilidad al escucharle fue un oportuno alivio para toda la familia, y en especial para su amiga. La llegada de un nuevo día no disminuyó ni el mal humor ni la indisposición de la señora Bennet. El señor Collins siguió siendo la viva imagen del orgullo herido. Elizabeth había albergado la esperanza de que el resentimiento acortara su visita, pero lo sucedido no modificó en absoluto sus planes. Al llegar, había anunciado que se marcharía el sábado, y hasta el sábado estaba dispuesto a quedarse. Después del desayuno, las señoritas Bennet fueron andando a Meryton para saber si había vuelto el señor Wickham, y para lamentar su ausencia del baile celebrado en Netherfield.
El caballero en persona se reunió con ellas al entrar en el pueblo, y las acompañó hasta casa de su tía, donde su pesar y su disgusto, así como la preocupación de todos, se comentaron ampliamente. A Elizabeth en una parte le reconoció, sin que ella se lo preguntara, que la decisión de ausentarse había sido totalmente suya. Descubrí, dijo, a medida que se acercaba el momento, que sería mejor no ver al señor Darcy. Estar en la misma habitación, formar parte del mismo grupo durante tantas horas, podía resultarme insoportable, y en consecuencia producirse escenas desagradables no solo para mí, sino para otras personas. Elizabeth aprobó su paciencia, y después tuvieron tiempo para analizar el asunto con amplitud, así como para todas las alabanzas que con mucha cortesía se prodigaron mutuamente, mientras Wickham y otro oficial las acompañaban hasta Longbourn, paseo durante el cual Wickham dedicó sus atenciones de manera especial a Elizabeth. El hecho de que volviera con ellas tenía una doble ventaja. Elizabeth comprendió que era un cumplido a su persona, al mismo tiempo que una ocasión sumamente adecuada para que sus padres conocieran al señor Wickham. Poco después de su regreso, Jane recibió una carta de Netherfield que procedió a abrir de inmediato. El sobre contenía una hojita de elegante papel satinado, cubierta de suelta y bella letra femenina, y Elizabeth vio cómo a su hermana se le alteraba el semblante al leerla, y cómo se detenía con especial concentración en alguno de sus pasajes. Jane se serenó muy pronto, y guardando la carta, se esforzó por incorporarse con su habitual buen humor a la conversación general. Pero a Elizabeth le dominó una ansiedad que apartó su atención incluso de Wickham, y tan pronto como se despidieron los dos oficiales, una mirada de Jane la invitó a seguirla al piso superior. Una vez en su dormitorio, Jane sacó la carta y dijo: «Es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido mucho. A estas horas todo el grupo habrá abandonado Netherfield camino de Londres, y sin intención alguna de volver. Escucha lo que dice». Jane procedió a leer en voz alta la primera frase, en la que su amiga le informaba que habían decidido seguir a su hermano y regresar directamente a Londres, así como de su propósito de cenar aquel mismo día en la calle de Grosvenor, donde el señor Hurst tenía casa. La siguiente frase estaba redactada en los siguientes términos: «No fingiré que me pesa abandonar Hertfordshire, si exceptúo el tener que renunciar a su compañía, mi queridísima amiga. Pero confiemos en que, en algún periodo futuro, podamos reanudar tan agradable trato y que, mientras tanto, reduzcamos el dolor de la separación con una correspondencia tan frecuente como libre de toda reserva. Cuento con usted para ello». Elizabeth escuchó todas aquellas altisonantes expresiones con la indiferencia que le inspiraba la desconfianza, y aunque lo precipitado de aquella marcha la sorprendió, no vio realmente nada que lamentar. No había por qué suponer que la ausencia de sus hermanas impidiera al señor Bingley seguir en Netherfield, y en cuanto a echar de menos la compañía de la señorita Bingley, estaba convencida de que disfrutarla de su hermano compensaría con creces a Jane. «Es una lástima», dijo después de una breve pausa, «que no veas a tus amigas antes de su marcha, pero no es lógico esperar que el periodo de futura felicidad que la señorita Bingley anhela llegue antes de lo que ella imagina, y que las placenteras relaciones que han tenido como amigas se reanuden, aún con mayor satisfacción cuando sean hermanas. El señor Bingley no se quedará en Londres porque lo hagan ellas. Caroline dice con toda claridad que no volverán a Hertfordshire este invierno. Sigo leyéndote. Cuando mi hermano nos dejó ayer, creía que el asunto que le reclamaba en Londres podía quedar concluido en 3 o 4 días. Pero como nosotros estamos seguros de que no va a ser así, e igualmente convencidos de que cuando Charles se instale en Londres no tendrá ninguna prisa por marcharse, hemos decidido seguirlo, para que no se vea obligado a pasar sus horas desocupadas en un incómodo hotel. Muchos de mis conocidos ya se han trasladado a Londres para pasar allí el invierno. Me gustaría creer, mi queridísima amiga, que también usted se propone formar parte de ese grupo, pero mucho me temo que sea imposible. Espero sinceramente que sus navidades en Hertfordshire le proporcionen con abundancia las alegrías que esa época brindan de ordinario, y que sus admiradores sean tan numerosos como para evitar que lamente usted la pérdida de los 3 de los que vamos a privarla. De eso se deduce con toda claridad, añadió Jane, que el señor Bingley no volverá este invierno. Lo único evidente es que la señorita Bingley no cree que deba. ¿Por qué piensas eso? La decisión ha de tomarla al señor Bingley, que no tiene que dar cuenta a nadie de sus actos. Pero no lo sabes todo. Te voy a leer el párrafo que me hiere de manera especial. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y si he de ser sincera, nosotras estamos casi igual de ansiosas. A decir verdad, no creo que nadie pueda compararse con Georgiana Darcy en belleza, elegancia o talento. Y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí se transforma en algo todavía más interesante, debido a la esperanza que nos atrevemos a fomentar de que en el futuro llegue a convertirse en nuestra hermana. No sé si alguna vez le he mencionado cuáles son mis sentimientos en esta cuestión, pero no quiero abandonar Netherfield sin confiárselos, y espero que no los juzgue poco razonables. Mi hermano siente ya por ello una gran estima, y ahora tendrá frecuentes ocasiones de tratarla con mayor intimidad.
La familia de la señorita Darcy desea este enlace tanto como nosotros, y creo que no me dejo llevar por el amor fraterno cuando considero que Charles es perfectamente capaz de despertar el afecto de cualquier corazón femenino. Con todas esas circunstancias para favorecerlo, y ninguna para impedirlo, me equivoco, mi queridísima Jane, al permitirme desear un acontecimiento que haría felices a tantas personas. ¿Qué opinas de esta última frase, mi querida Lizzie?, preguntó Jane al terminar de leer. ¿No es suficientemente clara? ¿No afirma expresamente que Caroline ni espera ni desea que yo llegue a ser su hermana? ¿Que está convencida de la indiferencia de su hermano y que si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone, muy amablemente, advertirme de mi error? ¿Cabe otra opinión sobre este asunto? Sí cabe, porque la mía es completamente distinta. ¿Quieres escucharla? Ya lo creo que sí. Te la resumiré en pocas palabras. La señorita Bingley ve que su hermano se ha enamorado de ti, pero quiere que se case con la señorita Darcy. Va tras él a Londres con la esperanza de retenerlo allí y trata de convencerte de que no se interesa por ti. Jane rechazó aquella hipótesis con un movimiento de cabeza. Pues deberías creerme. Nadie que los haya visto juntos dudaría de su afecto. Estoy convencida de que también la señorita Bingley lo ha notado. No es tan tonta. Si creyese que el señor Darcy siente por ella la mitad de ese amor, habría encargado ya el traje de novia. Pero la verdad es que no somos ni lo bastante ricos ni lo bastante importantes para ellos. Y a Caroline le gustaría muchísimo casar a la señorita Darcy con su hermano, puesto que cuando ya existe un matrimonio entre dos familias, resulta más fácil que se concierte un segundo. Todo ello es sin duda ingenioso, y probablemente tendría éxito si no existiera la señorita de Burgh. Pero mi queridísima Jane, no creas que basta con que la señorita Bingley te hable de la estima de su hermano por la señorita Darcy para que sea cierto que han cambiado sus sentimientos desde que se despidió el martes. Ni creas tampoco que puede convencerlo para que, en lugar de quererte a ti, se enamore de su amiga. Si las dos pensáramos lo mismo de la señorita Bingley, replicó Jane, tu explicación de lo sucedido podía tranquilizarme, pero sé que eres injusta. Caroline es incapaz de engañar deliberadamente a nadie, y mi única esperanza en este caso es que se engañe. Eso está bien. No se te podría haber ocurrido otra idea mejor, puesto que la mía no te consuela. Cree, por supuesto, que se engaña. Cumples así con tu deber como amiga, y no tienes que preocuparte más. Pero mi querida Lizzie, ¿podré ser feliz incluso en el caso de que sea verdad la suposición más favorable, aceptando como esposo un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra? Eso has de decidirlo tú misma, dijo Elizabeth. Y si después de reflexionar con calma descubres que la pena de contrariar a sus dos hermanas pesa más que la felicidad de ser su esposa, te aconsejo naturalmente que lo rechaces. ¿Cómo puedes decir eso?, respondió Jane sonriendo débilmente. Sabes perfectamente que si bien me entristecería muchísimo su desaprobación, no dudaría ni un instante. Estaba segura de ello, y siendo ese el caso, confieso que no me das mucha pena. Pero si ya no vuelve este invierno, nunca tendré que tomar esa decisión. Pueden pasar 1000 cosas en 6 meses. Elizabeth consideró absurda la idea de que el señor Bingley no regresase. Le parecía simplemente una posibilidad sugerida por los deseos interesados de Caroline, y no suponía ni por un momento que tales deseos, tanto si se expresaban con toda franqueza como de manera más hábil, pudieran influir en un joven completamente independiente. A Jane le expuso con la mayor contundencia posible su opinión sobre el tema, y tuvo enseguida el placer de comprobar su efecto. Su hermana no tendía al desaliento, y gradualmente, aunque la desconfianza la enturbiase en ocasiones, recobró la esperanza de que Bingley regresara a Netherfield y colmara todos los deseos de su corazón. Acordaron anunciar a la señora Bennet solo la marcha de la familia, sin alarmarla con alusión alguna al comportamiento del caballero. Pero incluso esta información parcial hizo que su madre se preocupara muchísimo y que considerase una terrible desgracia que aquellas damas se fuesen precisamente en el momento en que empezaban a tener con ellas un trato tan familiar. Después de lamentarse durante algún tiempo, se consoló pensando que el señor Bingley volvería pronto a Netherfield y comería en Longbourn, con lo que concluyó con la tranquilizadora afirmación de que a su regreso, si bien solo se le había invitado a una comida en familia, ya se encargaría ella de regalarle cumplidamente el paladar. Capítulo 22. Los Bennet estaban invitados a comer con los Lucas, y durante buena parte del día, la señorita Lucas tuvo, una vez más, la amabilidad de escuchar pacientemente al señor Collins. Elizabeth aprovechó una parte para darle las gracias. Eso le mantiene de buen humor, dijo, y no sabes lo mucho que te lo agradezco. Charlotte le aseguró que le satisfacía ser útil, y que eso la compensaba ampliamente del pequeño sacrificio de su tiempo. Su actitud era muy de agradecer,
Pero la amabilidad de Charlotte iba más allá de lo que Elizabeth suponía. Su propósito era, ni más ni menos, evitar que el señor Collins renovara su oferta por el procedimiento de lograr que se interesara por ella. Tal era el plan de la señorita Lucas, y tan favorables los síntomas que cuando se separaron por la noche, Charlotte podía haber estado casi segura de su éxito si el joven clérigo no se dispusiera ya a abandonar Hertfordshire. Pero en realidad no había hecho justicia al ardor y a la independencia de carácter del señor Collins, porque fue precisamente aquella circunstancia lo que le empujó a escaparse de Longbourn House con admirable habilidad a la mañana siguiente para correr hasta Lucas Lodge y arrojarse a sus pies. Quiso evitar de ese modo que se enterasen sus primas, convencido de que si lo veían marcharse adivinarían su propósito, y no deseaba que se descubrieran sus intenciones hasta después de coronarlas con éxito. Aunque estaba casi seguro, y con razón, de recibir el sí, dado que Charlotte se había mostrado razonablemente propicia, aún desconfiaba en parte, debido a su aventura del miércoles. La recepción que se le dispensó fue, sin embargo, extraordinariamente halagadora. La señorita Lucas lo divisó desde una ventana del piso alto mientras se dirigía hacia la casa, y de inmediato salió para poder así tropezarse accidentalmente con él en el camino, aunque sin imaginar que fuera a encontrarse con tanto amor y tanta elocuencia. En el espacio de tiempo más breve que permitían los largos discursos del señor Collins, todo quedó concertado a satisfacción de ambos, y mientras entraban en la casa, el joven clérigo le suplicó ya que fijara la fecha que le convertiría en el más feliz de los mortales. Y aunque la respuesta a aquella petición tuvo aún que diferirse, la dama no sintió inclinación alguna a jugar con la felicidad del caballero. La estupidez con que la naturaleza tanto había favorecido al señor Collins hacía que aquel noviazgo careciera de cualquier atractivo que pudiera impulsar a una mujer a prolongarlo. Y a la señorita Lucas, que le aceptaba como marido sin otro motivo que el puro y desinteresado deseo de colocarse, le tenía sin cuidado la rapidez con que se obtuviera aquella colocación. Se solicitó velozmente el consentimiento de Sir William y de Lady Lucas, consentimiento que se otorgó con la más gozosa celeridad. La situación del señor Collins, cuyas perspectivas económicas para el futuro eran excelentes, hacían de él un pretendiente muy atractivo para una hija escasa de dote. Lady Lucas empezó inmediatamente a calcular, con más interés del que aquel asunto había despertado nunca en ella, cuántos años podría vivir aún el señor Bennet, y Sir William opinó con gran firmeza que cuando quiera que el señor Collins entrara en posesión de Longbourn House y de las propiedades anexas, sería el momento oportuno para que él y su esposa hicieran su presentación en St. James. En resumen, la familia entera no cabía en sí de contento. Las hermanas menores concibieron esperanzas de que se las presentara en sociedad 1 o 2 años antes de lo anteriormente previsto, y los chicos suspiraron de alivio al desvanecerse su temor a que Charlotte se quedara para vestir santos. La interesada misma se mostró razonablemente tranquila, había logrado lo que quería y disponía de tiempo para pensar en ello. Los resultados de su reflexión fueron en general satisfactorios. El señor Collins, desde luego, no era ni sensato ni agradable, además de molesto en el trato. Su afecto por ella no podía ser más que imaginario, pero de todos modos iba a convertirse en su marido. Aunque no tenía demasiada buena opinión ni de los hombres ni del matrimonio, casarse había sido siempre su meta, ya que se trataba de la única manera honorable de que una joven bien educada, pero con pocos medios de fortuna, se asegurara el porvenir. Y aunque incierto como fuente de felicidad, el vínculo matrimonial representaba la manera menos desagradable de cubrir sus necesidades. Lograrlo a los 27 años y sin ser guapa hacía que Charlotte se considerase una mujer afortunada. El aspecto menos agradable de todo aquello era la sorpresa que sin duda iba a llevarse Elizabeth Bennet, cuya amistad valoraba a la señorita Lucas más que la de cualquier otra persona. Elizabeth se asombraría y probablemente la criticaría, y aunque su decisión no se alteraría, quizá la desaprobación de su amiga hiriera sus sentimientos. Resolvió en consecuencia informarla personalmente, y para ello encargó al señor Collins que cuando regresara a Longbourn para comer no hiciera en presencia de ninguno de los miembros de la familia insinuación alguna de lo sucedido. El interesado prometió obedientemente guardar el secreto, pero su promesa era de difícil cumplimiento, porque la curiosidad despertada por su larga ausencia se concretó a su vuelta en preguntas muy discretas, que solo habrían podido eludirse con un mínimo de ingenio, y porque exigía por parte del señor Collins, deseoso de dar a conocer el éxito de su nueva iniciativa amorosa, una gran dosis de abnegación. Como la mañana siguiente se pondría en viaje demasiado pronto para poder ver a ninguno de los miembros de la familia, la ceremonia de despedida se llevó a cabo inmediatamente antes de que las señoras se retiraran a descansar, y la señora Bennet, con gran cortesía y cordialidad, manifestó lo mucho que les agradaría volver a hospedarlo en Longbourn siempre que sus otros compromisos le permitieran visitarles. «Mi querida señora», replicó el viajero, «esa invitación es particularmente satisfactoria, porque estaba esperando recibirla, y puede usted tener la seguridad de que haré uso de ella lo antes posible». Aquella declaración de intenciones provocó el asombro general, y el señor Bennet, que no deseaba en modo alguno tan rápido regreso de su invitado, dijo de inmediato:
Pero ¿no existe el peligro de incurrir en la desaprobación de Lady Catherine, mi buen amigo? Más le valdrá descuidar a sus parientes que correr el riesgo de ofender a su benefactora. Mi querido señor, replicó el señor Collins, le quedo muy agradecido por esa amistosa llamada de atención, pero tenga la seguridad de que no daré paso tan importante sin la aprobación de su señoría. Nunca será usted demasiado precavido. Arriésguese a cualquier cosa antes que a su desagrado, y si descubriera que volver a visitarnos incrementa ese riesgo, algo que me parece sumamente probable, quédese tranquilamente en casa, con la seguridad de que no nos ofenderemos. Permita, mi querido señor, que le manifieste mi sincera gratitud por su afectuoso interés, y no le quepa la menor duda de que recibirá de mí, por ello, una carta de agradecimiento, así como para todas las demás pruebas de su consideración durante mi estancia en Hertfordshire. En cuanto a mis bellas primas, aunque quizá mi ausencia no se prolongue tanto como para hacer lo necesario, me tomaré la libertad de desearles a todas salud y felicidad, sin excluir a mi prima Elizabeth. Las damas procedieron entonces a retirarse, con las adecuadas manifestaciones de cortesía, todas igualmente sorprendidas al descubrir que el señor Collins planeaba un próximo regreso. La señora Bennet quería interpretarlo en el sentido de que pensaba hacer la corte a una de sus hijas más jóvenes, por lo que quizás se pudiera convencer a Mary para aceptarlo como esposo. La tercera de sus hijas valoraba sus talentos mucho más que las otras. Había una solidez en sus reflexiones que con frecuencia la sorprendía, y aunque de ningún modo tan inteligente como ella, pensaba que si se le animaba a leer y a mejorar, gracias a un ejemplo como el suyo, quizás llegara a convertirse en un agradable compañero. Pero a la mañana siguiente se desvaneció cualquier esperanza en aquel sentido. La señorita Lucas vino a visitarles poco después del desayuno, y en una entrevista a solas con Elizabeth le relató lo sucedido el día anterior. La posibilidad de que el señor Collins imaginara enamorado de su amiga se le había ocurrido en una ocasión a Elizabeth durante el último o los últimos 2 días, pero que Charlotte pudiera darle ánimos le había parecido tan poco posible como hacerlo ella misma, y en consecuencia su asombro fue tan intenso que superó en un primer momento las barreras de la circunspección, por lo que exclamó antes de darse cuenta: ¿Casarte con el señor Collins? Eso es imposible, mi querida Charlotte. El semblante tranquilo que la señorita Lucas había conservado mientras contaba su historia dio paso a una momentánea confusión al escuchar el reproche tan directo, pero como no esperaba otra cosa, muy pronto recuperó la compostura y replicó calmosamente: ¿De qué te sorprendes, mi querida Eliza? ¿Tan increíble te parece que el señor Collins pueda ganarse la buena opinión de una mujer solo porque no tuvo la suerte de que tú lo aceptaras? Pero Elizabeth se había serenado ya, y mediante un considerable esfuerzo aseguró a su amiga con adecuada firmeza que la perspectiva de su enlace le agradaba mucho y que le deseaba toda la felicidad del mundo. «Sé lo que piensas», replicó Charlotte. «Estás sorprendida, muy sorprendida, puesto que hace muy poco el señor Collins quería casarse contigo. Pero cuando hayas tenido tiempo para pensarlo despacio, espero que apruebes lo que he hecho. No soy romántica, lo sabes bien, no lo he sido nunca. Solo quiero un hogar cómodo, y al examinar la manera de ser del señor Collins, sus relaciones y su situación social, llego a la conclusión de que mis posibilidades de ser feliz con él no son inferiores a las de la mayoría de las personas que deciden abrazar el matrimonio». Elisa respondió tranquilamente, sin duda, y después de una incómoda pausa, las dos fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte no prolongó mucho más su visita, y Elizabeth tuvo entonces ocasión de reflexionar sobre todo lo que había oído. Pasó mucho tiempo antes de que empezara a resignarse con la idea de un enlace tan inconveniente. Que el señor Collins se hubiera declarado 2 veces en el espacio de 3 días dejaba de ser sorprendente si eso se comparaba con el hecho de que la segunda candidata lo hubiera aceptado. Siempre le había parecido que la opinión de Charlotte sobre el matrimonio no era exactamente igual a la suya, pero nunca hubiera creído posible que en el momento de elegir sacrificara todo noble sentimiento a las ventajas materiales. Charlotte, esposa del señor Collins, qué imagen tan humillante. Y al dolor de ver que su amiga se comportaba vergonzosamente y bajaba en su estima, se añadió el turbador convencimiento de que no era imposible que Charlotte fuese razonablemente feliz con el destino que había elegido. Capítulo 23. Elizabeth, en compañía de su madre y de sus hermanas, estaba reflexionando sobre lo que había oído, y se preguntaba si contaba con la autorización para revelarlo, cuando apareció Sir Lucas en persona, enviado por su hija para anunciar a sus vecinos su compromiso matrimonial. Con abundancia de cumplidos para los Bennet, y después de mucho felicitarse por la perspectiva de una relación de parentesco entre las dos casas, presentó su embajada ante un público más incrédulo que asombrado, porque la señora Bennet, con más perseverancia que urbanidad, insistió en que debía estar completamente equivocado, y Lidia, siempre indiscreta y con frecuencia descortés, exclamó tempestuosamente: «Dios del cielo, Sir Williams, ¿cómo puede usted contarnos una cosa así? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Lizzie?». Tan solo la amabilidad de un cortesano podía haber superado sin enojo semejante trato.
pero la buena educación de Sir William le permitió superar todos los obstáculos, y aunque pidió permiso para insistir en la veracidad de su información, escuchó todas las impertinencias de sus interlocutoras con la más paciente de las cortesías. Elizabeth, comprendiendo que le correspondía prestarle ayuda en una situación tan desagradable, procedió a confirmar su relato, mencionando que había sabido del compromiso matrimonial por la misma Charlotte, y procuró contrarrestar las exclamaciones de su madre y hermanas con el ardor de sus felicitaciones a Sir William, tarea en la que contó de inmediato con la colaboración de Jane, así como mediante diversas observaciones sobre la felicidad que cabía esperar como resultado de aquel enlace, sobre el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia que separaba Hunsford de Londres. La señora Bennet estaba de hecho demasiado abrumada para decir muchas más cosas durante el tiempo que se prolongó la visita de Sir William, pero tan pronto como les dejó, dio rienda suelta a su indignación. En primer lugar, insistió en no creer ni una palabra de todo el asunto. En segundo lugar, manifestó su convencimiento de que el señor Collins había sido víctima de un engaño. En tercero, afirmó que nunca serían felices. Y en cuarto, aseguró que aún se rompería el compromiso. Dos consecuencias, sin embargo, se deducían con claridad meridiana de aquel desgraciado asunto. Una, que Elizabeth era la verdadera causa de aquel desastre, y la otra que todo el mundo la trataba de la manera más inhumana. Y en esos dos puntos se concentró de manera casi exclusiva durante el resto del día. Nada pudo consolarla ni aplacarla. Tampoco bastó un día para agotar su resentimiento. Tuvo que pasar una semana para que dejara de reñir a Elizabeth cada vez que la veía, un mes antes de hablar con Sir William o Lady Lucas sin ser descortés, y muchos más para empezar a perdonar a la hija de ambos. La reacción del señor Bennet en aquella ocasión fue mucho más sosegada, y manifestó que, dentro de aquel sosiego, sus sentimientos eran sumamente agradables, porque le complacía, dijo, descubrir que Charlotte Lucas, a quien creía hasta entonces razonablemente sensata, era tan necia como su esposa, y mucho más que su hija Elizabeth. Jane reconoció estar un poco sorprendida por aquel compromiso, pero habló menos de su asombro que de su sincero deseo de que fueran felices, sin que fuera posible persuadirla de la improbabilidad de aquel resultado. Kitty y Lydia estuvieron bien lejos de envidiar a la señorita Lucas, dado que el señor Collins no era más que clérigo, y solo les interesó el acontecimiento como noticia que llevara a Meryton. Lady Lucas no era insensible al triunfo que suponía poder pagar a la señora Bennet con su misma moneda, al recordarle el consuelo de tener una hija bien casada, y visitaba Longbourn con más frecuencia de la habitual para decir lo feliz que era, aunque las acerbas miradas y los comentarios malhumorados de la señora Bennet podrían haber bastado para poner en fuga la misma felicidad. Entre Elizabeth y Charlotte surgió una reserva que les hizo guardar silencio sobre aquel tema, y Elizabeth concluyó que ya nunca volvería a existir entre ellas verdadera confianza. El desengaño sufrido con Charlotte hizo crecer aún más el afecto que sentía por su hermana, de cuya rectitud y delicadeza nunca tendría motivos para dudar, y cuya dicha era motivo de creciente ansiedad, por cuanto Bingley llevaba ya una semana ausente y nada se sabía sobre su regreso. Jane había contestado de inmediato a la carta de Caroline, y calculaba el intervalo que tendría que dejar pasar antes de abrigar una esperanza razonable de recibir respuesta. La carta de agradecimiento prometida por el señor Collins llegó el martes, dirigida a su padre y escrita con tanta solemnidad como si se tratara de agradecer la estancia de todo un año entre los Bennet. Después de tranquilizar su conciencia en aquel punto, procedía a informarles, con muchas expresiones de embeleso, de su felicidad por haber alcanzado el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas, explicando a continuación que, dado el bondadoso deseo de verlo de nuevo que había manifestado la señora Bennet, esperaba regresar a Longbourn de lunes en 15 días, sin otra finalidad que la de disfrutar de la compañía de su prometida, añadiendo que Lady Catherine aprobaba con tanto calor su matrimonio que quería se celebrase cuanto antes, lo que confiaba fuese un argumento irrefutable que decidiera su dulce Charlotte a fijar para un día cercano la fecha en que se convertiría en el más feliz de los mortales. El regreso del señor Collins a Hertfordshire dejó de ser un motivo de alegría para la señora Bennet, dispuesta ya a lamentarlo tanto como su marido. Era muy extraño que viniera a Longbourn y no a Lucas Lodge, y además muy inconveniente y extraordinariamente molesto. A la dueña de la casa no le gustaba tener huéspedes cuando su salud era precaria, y los enamorados eran las más desagradables de las personas. Tales eran las suaves quejas de la señora Bennet, quejas que solo la preocupación, mucho más grave, que provocaba la prolongada ausencia del señor Bingley, conseguía relegar a un segundo término. Ni Jane ni Elizabeth veían ya con tranquilidad aquella situación. Pasaban los días sin que llegaran otras nuevas que la información muy pronto aceptaba como oficial en Meryton, la de que no volvería a Netherfield durante el invierno. Información que conseguía enfurecer a la señora Bennet, y que siempre rechazaba categóricamente, calificándola de escandalosamente falsa. Incluso Elizabeth, aunque todavía convencida del afecto de Bingley, empezó a temer que sus hermanas hubieran conseguido mantenerlo alejado, aunque muy poco deseosa de admitir una idea tan contraria a la felicidad de Jane y tan deshonrosa para la firmeza de su enamorado, no podía evitar que se le planteara con frecuencia.
La combinación de los esfuerzos de las dos hermanas insensibles y un amigo irresistible, ayudados por los atractivos de la señorita Darcy y de las diversiones londinenses, podía ser demasiado, se temía, para la fortaleza de su afecto. En cuanto a Jane, su ansiedad como consecuencia de tan larga espera resultaba por supuesto más dolorosa que la de Elizabeth, pero sintiera lo que sintiese, estaba deseosa de ocultarlo, y nunca trataba con su hermana de aquel tema. Pero como a su madre no la contenía tal delicadeza, raras veces pasaba una hora sin que hablara de Bingley, expresara su impaciencia por lo prolongado de su ausencia o incluso exigiera de Jane la confesión de que si Bingley no regresaba se sentiría terriblemente maltratada. Se necesitaba toda la serena dulzura de Jane para soportar aquellos ataques con paciencia. El señor Collins regresó tal como había anunciado a los 15 días, pero en Longbourn no se le recibió con tanta cordialidad como en su primera visita. El joven clérigo, sin embargo, era demasiado feliz para requerir muchas atenciones, y afortunadamente para los demás, las ocupaciones del noviazgo les libraban casi siempre de su compañía. Pasaba la mayor parte del día en Lucas Lodge, y en ocasiones regresaba a Longbourn con el tiempo justo para disculparse por su ausencia antes de que la familia se acostara. La señora Bennet se hallaba realmente en un estado lamentable. La simple mención de cualquier cosa relacionada con aquella boda le provocaba un paroxismo de mal humor, y fuera donde fuese, oía inevitablemente hablar de ella. No soportaba a la señorita Lucas, a quien como sucesora suya veía con celoso aborrecimiento. Siempre que Charlotte los visitaba, sacaba la conclusión de que paladeaba de antemano la toma de posesión, y cada vez que hablaba en voz baja con el señor Collins, tenía la seguridad de que el tema de conversación era Longbourn, y su voluntad de echarlas de allí, a ella y a sus hijas, tan pronto como falleciera el señor Bennet. De esto último se quejó amargamente a su esposo. «Es muy duro», le dijo, «pensar que Charlotte Lucas vaya a ser la señora de esta casa y yo tenga que cederle el paso y vivir para ver cómo ocupa mi sitio. Querida mía, no dejes que te asalten esos pensamientos tan melancólicos. Quizá el destino nos reserve algo mejor. No perdamos la esperanza de que sea yo quien te sobreviva». Aquella posibilidad no era muy consoladora para la señora Bennet, quien en lugar de responder, siguió abundando en la misma idea. «No soporto que se queden con todas nuestras propiedades. Si no fuera por el vínculo no me importaría». «¿Qué es lo que no te importaría?» «No me importaría nada». «Hemos de agradecer que se te evite semejante estado de insensibilidad». «Nunca podré agradecer, señor Bennet, nada que esté relacionado con el vínculo. ¿Cómo cabe en la conciencia de nadie vincular una propiedad arrebatándosela a una de sus propias hijas? No me cabe en la cabeza. Y todo en beneficio del señor Collins. ¿Y por qué él, mejor que cualquier otro?» «Dejo que lo decidas por ti misma», respondió el señor Bennet. Capítulo 24. La carta de la señorita Bingley llegó y puso fin a todas las dudas. La primera frase confirmaba ya que la familia, en su totalidad, se había instalado en Londres para pasar el invierno, y concluía transmitiendo el pesar de su hermano por no haber podido presentar sus respetos a los amigos de Hertfordshire antes de abandonar Netherfield. La esperanza estaba muerta y enterrada, y cuando Jane pudo interesarse por el resto de la carta, encontró poco en ella, a excepción de las profesiones de afecto de su corresponsal que pudiera proporcionarle el menor consuelo. Las alabanzas a la señorita Darcy ocupaban la mayor parte, de nuevo se enumeraban sus muchos atractivos, y Caroline se jactaba alegremente de la creciente intimidad entre Georgiana y su hermano, atreviéndose a predecir el cumplimiento de los deseos ya expuestos en la carta anterior. La señorita Bingley hablaba también con gran satisfacción de que su hermano vivía en casa del señor Darcy, y mencionaba con embeleso algunos planes de este último relativos a la adquisición de nuevos muebles. Elizabeth, a quien Jane comunicó muy pronto lo más relevante de la carta, lo escuchó en indignado silencio, el corazón dividido entre la preocupación por su hermana y el resentimiento contra todos los demás. No dio crédito alguno a la afirmación de Caroline sobre el interés de Bingley por la señorita Darcy. Siguió convencida de su afecto por Jane, y aunque siempre había estado dispuesta a verlo con simpatía, no podía pensar sin indignarse, y difícilmente sin despreciarlo, en aquel buen carácter suyo, en la falta de decisión que le había hecho esclavo de familiares intrigantes, y le llevaba a sacrificar su propia felicidad al capricho de sus preferencias. Si en todo caso su felicidad fuese el único sacrificio exigido, se le podría permitir jugar con ella de la manera que le pareciera más conveniente, pero ahí entraba también el corazón de su hermana, algo de lo que Bingley tenía que haberse percatado. Era un tema, en resumen, al que se dedicaría mucha reflexión, que sin duda resultaría infructuosa. Elizabeth no podía pensar en otra cosa, pero tanto si el afecto de Bingley se había desvanecido realmente, como si lo había asfixiado la interferencia de su familia, tanto si había llegado a darse cuenta del cariño de Jane como si no, por mucho que cambiara su opinión acerca de él, la situación de su hermana seguía siendo la misma, y era igualmente grave la quiebra de su paz interior.
Pasaron 1 o 2 días antes de que Jane se sintiera con valor para hablar con Elizabeth de sus sentimientos, pero finalmente, al dejarlas a solas la señora Bennet, después de haber prolongado más de lo habitual sus quejas sobre Netherfield y su ocupante, no pudo por menos de exclamar: «Ojalá mi querida madre pudiera dominarse un poco más. No sabe el dolor que me causa sus continuos comentarios sobre el señor Bingley, pero no me quejaré. No puede durar mucho. Nos olvidaremos de él y todo volverá a ser como antes». Elizabeth contempló a su hermana con incrédula solicitud, pero no dijo nada. «¿No me crees?», exclamó Jane ruborizándose levemente. «Pero no tienes razón. Quizá viva en mi recuerdo como el mejor hombre que he conocido nunca, pero eso es todo. No me queda ni esperanza ni miedo, ni tampoco, gracias a Dios, nada que reprocharle. Ese es un sufrimiento que no tengo. Un poco más de tiempo. Trataré sin duda de...». Muy poco después, añadió con voz más segura: «Tengo el consuelo de saber que solo ha sido un error de apreciación por mi parte, y que no se ha hecho daño a nadie a excepción mía». «Mi querida Jane», exclamó Elizabeth, «eres demasiado buena. Tu dulzura y tu desinterés son realmente angelicales. No sé qué decirte. Me parece que nunca te he hecho justicia ni te he querido como te mereces». La mayor de las Bennet rechazó cualquier mérito excepcional y atribuyó elogios tan inmerecidos al mucho cariño de su hermana. «No», dijo Elizabeth, «eso no es justo. Tú quieres creer que todo el mundo es respetable y te duele que yo hable mal de nadie. Yo solo quiero creer que tú eres perfecta y tampoco lo aceptas. No tengas miedo de que cometa ningún exceso, de que te quite el privilegio de la buena voluntad universal. No es necesario. Son muy pocas las personas a las que quiero de verdad y todavía menos aquellas de las que tengo buena opinión. Cuando más sé del mundo, menos me satisface, y cada día que pasa estoy más convencida de la fragilidad de todas las reputaciones y de lo poco que cabe fiarse tanto de la apariencia de mérito como de buen juicio. Me he encontrado con 2 ejemplos recientemente. Uno me lo callo, el otro el matrimonio de Charlotte. Es inexplicable, inexplicable desde cualquier punto de vista. Mi querida Lizzie, no te dejes dominar por sentimientos como esos que te harán desgraciada. No tienes suficientemente en cuenta las diferencias de situación y de manera de ser. Considera la respetabilidad del señor Collins y la manera de ser de Charlotte, prudente y tranquila. Recuerda que tu amiga es hija de una familia muy numerosa y que desde el punto de vista de la situación económica va a contraer un enlace muy conveniente, y ten la disposición de creer, por el bien de todos, que puedas sentir por nuestro primo algo parecido a la consideración o a la estima. Por complacerte estoy dispuesta a creerme casi cualquier cosa, pero nadie más se beneficiará de ello, porque si estuviera convencida de que Charlotte aprecia al señor Collins, eso solo me serviría para tener de su inteligencia peor opinión aún que de su corazón. Mi querida Jane, el señor Collins es tonto, engreído, pomposo y estrecho de miras. Tú sabes también como yo que es así, y tienes que pensar igual que yo que la mujer que se case con él no obra con rectitud. No la defenderás, aunque sea Charlotte Lucas. No cambiarás en favor de una sola persona el valor de los principios ni de la integridad, ni te esforzarás por persuadirte a ti misma, ni querrás persuadirme a mí, de que el egoísmo es prudencia, ni de que la insensibilidad ante el peligro garantiza la felicidad. He de pensar que vas demasiado lejos cuando hablas de los dos, replicó Jane, y espero que te convenzas de ello cuando los veas felices juntos. Pero basta de eso, has aludido a algo más. Has mencionado 2 ejemplos, me es imposible no entenderte, pero te suplico, querida Lizzie, que no me apenes pensando que esa persona es culpable, ni diciendo que ha perdido tu estima. No hemos de estar tan dispuestas a imaginarnos intencionalmente ofendidas. No hemos de esperar que un joven lleno de admiración sea siempre cauto y circunspecto. Con mucha frecuencia lo único que nos engaña es nuestra propia vanidad. Las mujeres atribuimos al interés más valor del que realmente tiene. Y los hombres se cuidan de que así sea. Si se hace deliberadamente, carece de justificación, pero no creo que todo el mundo sea tan premeditado como algunas personas imaginan. Dios me libre de atribuir parte alguna de la conducta del señor Bingley a la premeditación, dijo Elizabeth. Pero aún sin planear el mal, ni querer hacer desgraciados a los demás, pueden producirse errores y causar sufrimientos. La irreflexión, el no tener en cuenta los sentimientos de otras personas y la falta de decisión pueden ser más que suficiente. ¿Y tú achacas lo sucedido a alguno de esos motivos? Sí, al último, pero si sigo adelante te apenaré por decir lo que pienso de personas a las que estimas. Deténme mientras aún estás a tiempo. ¿Insistes en suponerlo bajo la influencia de sus hermanas? Sí, en colaboración de su amigo. No puedo creerlo. ¿Por qué tendría que influir en él? Han de desear que sea feliz, y si me quiere a mí, ninguna otra mujer lo hará feliz. La primera parte de tu razonamiento es falsa,
Pueden desear muchas cosas que no son su felicidad, como por ejemplo que llegue a ser más rico e importante, o que se case con una mujer que tenga dinero, parientes distinguidos y una posición privilegiada. No hay duda de que quieren que elija a la señorita Darcy, replicó Jane, pero eso quizá obedezca a sentimientos mejores de los que tú imaginas. La conocen desde hace mucho más tiempo que a mí. No es extraño que la quieran más, pero sean cuales fueren sus deseos, es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se sentiría autorizada para hacerlo, a no ser que existieran razones de peso? Si lo creyeran enamorado de mí, no tratarían de separarnos, y si lo estuviera, no lo lograrían. Al imaginar que existe ese cariño, consigues que todo el mundo se comporte de manera normal y moralmente reprensible, y a mí me haces muy desgraciada. No me hagas sufrir con esa idea, no me avergüenzo de haberme equivocado. O por lo menos, esa equivocación es una cosa menor, no es nada comparada con lo que sentiría pensando mal de él o de sus hermanas. Déjame que lo enfoque de la manera más favorable, de la manera que me lo haga comprensible. Elizabeth no podía oponerse a aquel deseo, y a partir de entonces el nombre del señor Bingley apenas se mencionó entre ellas. La señora Bennet aún siguió sorprendiéndose y quejándose de que no regresara el inquilino de Netherfield, y aunque apenas pasaba un solo día sin que Elizabeth le explicara con toda claridad la situación, parecía muy poco probable que llegara nunca a superar el desconcierto que le producía. Su segunda hija se esforzaba por convencerla de algo que ella misma no creía, que las atenciones del señor Bingley solo habían sido consecuencia de una atracción corriente y pasajera, desaparecida al dejar de ver a Jane. Pero aunque su madre admitiera la probabilidad de aquella versión de los hechos, tenía que repetírsela todos los días. Y el único consuelo de la señora Bennet era que el señor Bingley acabaría por regresar cuando llegara el verano. El señor Bennet enfocó la cuestión desde otra perspectiva. De manera que tu hermana, le dijo un día a Elizabeth, sufre por un amor no correspondido, según he sabido. La felicito. Casi tanto como casarse, a una joven le gusta de cuando en cuando sufrir un poco a causa de un amor no correspondido. De ese modo tiene algo en qué pensar, y su situación le proporciona cierto prestigio entre sus compañeras. ¿Cuándo te tocará el turno? Difícilmente consentirás por mucho tiempo que Jane se te adelante. Ahora es tu ocasión. En mérito no hay oficiales suficientes para decepcionar a todas las jovencitas de la región. ¿Por qué no Wickham? Es un tipo agradable y te dejará plantada de manera muy satisfactoria. Muchas gracias, papá, pero me bastaría con un hombre menos agradable. No todas podemos tener tan buena suerte como Jane. Cierto, respondió el señor Bennet. Pero es un consuelo pensar que si te sucede algo así, siempre contarás con una madre afectuosa que se encargará de sacarle todo el partido posible. La compañía del señor Wickham contribuyó en gran medida a disipar la melancolía que los recientes y lamentables acontecimientos habían arrojado sobre buena parte de los moradores de Longbourn. Elizabeth lo veía con frecuencia, y a sus otras cualidades se añadía ahora la de su universal franqueza. Todo lo que Elizabeth había oído anteriormente de manera confidencial, sus reivindicaciones relativas al señor Darcy y sus sufrimientos a manos de aquel caballero, era ahora de dominio público. Y a todo el mundo le gustaba pensar en lo mucho que siempre les había desagradado el señor Darcy, antes incluso de tener noticia de aquel escandaloso asunto. La primogénita de las Bennet era la única persona dispuesta a suponer que quizá existieran circunstancias atenuantes desconocidas para la sociedad de Hertfordshire. Su constante buena voluntad siempre le empujaba a ser indulgente y a tener en cuenta la posibilidad de error, pero con la excepción de Jane, todo el mundo condenaba al señor Darcy, juzgándolo el peor de los hombres. Capítulo 25. Después de una semana empleada en profesiones de amor y planes para su felicidad futura, el señor Collins, al llegar el sábado, tuvo que decir adiós a su dulce Charlotte. Por su parte, sin embargo, el dolor de la separación encontraría el alivio que le proporcionarían los preparativos para recibir a la novia, dado que tenía motivos para esperar que poco después de su tercera visita a Hertfordshire quedara ya decidida la fecha en que la señorita Lucas haría de él el más feliz de los mortales. El señor Collins se despidió de sus parientes de Longbourn con tanta solemnidad como al concluir su primera visita. Deseó de nuevo salud y felicidad a sus bellas primas y prometió a su tío otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de dar la bienvenida a su hermano y a su cuñada, quienes, como de costumbre, venían a pasar en Longbourn las Navidades. El señor Gardiner era hombre de criterio y un perfecto caballero, muy superior a su hermana tanto por naturaleza como por educación. A las señoras de Netherfield les hubiera costado creer que un hombre que vivía del comercio y a un tiro de piedra de sus propios almacenes pudiera ser una persona tan exquisitamente educada y agradable. La señora Gardiner, varios años menor que la señora Bennet y la señora Phillips, era una mujer encantadora, inteligente y elegante, predilecta de todas sus sobrinas de Longbourn. Entre las dos mayores y ella existía desde siempre un afecto muy especial, y Jane y Elizabeth habían pasado con frecuencia temporadas en su casa de Londres. La primera ocupación de la señora Gardiner al llegar fue distribuir los regalos que traía y describir el último grito de la moda,
Hecho esto, pasó a desempeñar un papel menos activo, el de oyente. La señora Bennet tenía muchos agravios que relatar y mucho de qué lamentarse. La vida los había tratado a todos terriblemente desde que viera por última vez a su cuñada. 2 de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero al final todo se había quedado en nada. No culpo a Jane, continuó, porque si hubiera prometido con el señor Bingley si hubiese podido. Pero Lizzie, es muy duro pensar que si no fuera tan cabezota ya podía estar casada con el señor Collins. Se le declaró en esta misma habitación y lo rechazó. La consecuencia de todo ello es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y que la propiedad de Longbourn sigue tan vinculada como siempre. Los Lucas son unas personas muy astutas, no te imaginas hasta qué punto. Están dispuestos a llevarse todo lo que se ponga a su alcance. Siento decir de ellos una cosa así, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y acaba con mi salud que mi propia familia me contraríe de este modo. Y tener además unos vecinos que piensan en sí mismos más que en su prójimo. De todos modos, es un gran consuelo que hayas llegado precisamente en este momento, y me alegra mucho oír lo que nos cuentas sobre la longitud de las mangas. La señora Gardiner, que ya conocía aquellas noticias gracias a su correspondencia con Jane y Elizabeth, respondió muy por encima a su cuñada y, apiadada de sus sobrinas, cambió de conversación. Al quedarse después a solas con Elizabeth, sacó de nuevo el tema. Parece que podría haber sido una boda muy conveniente para Jane, dijo. Siento que se haya malogrado, pero cosas así suceden con tanta frecuencia. Es tan fácil que un joven como el señor Bingley, por la descripción que haces de él, se enamore de una joven bonita y al cabo de unas semanas, cuando una casualidad los separa, la olvide con la misma facilidad. Desgraciadamente esa clase de inconsistencia es muy frecuente. Un consuelo excelente dentro de lo que cabe, dijo Elizabeth, pero a nosotras no nos sirve. Nuestros sufrimientos no son productos de la casualidad. No sucede con frecuencia que la intromisión de familiares y amigos baste para que un joven independiente, con medios propios de fortuna, olvide a una joven de la que estaba perdidamente enamorado tan solo unos días antes. Pero esa expresión de perdidamente enamorado es una frase tan trillada, tan dudosa, tan indefinida que apenas me dice nada, porque se aplica tanto a sentimientos sin más base que media hora de trato como a un afecto sólido y auténtico. Dime, por favor, ¿hasta qué punto estaba enamorado el señor Bingley? Nunca he visto indicios tan prometedores. Cada vez prestaba menos atención a otras personas y estaba más pendiente de Jane, y cada vez que se veían esa tendencia era más llamativa. En el baile de Netherfield, el señor Bingley ofendió a 2 o 3 jóvenes por no sacarlas a bailar, y yo me dirigí a él en 2 ocasiones sin obtener respuesta. ¿Se le ocurren a usted, tía, señales más reveladoras? ¿No es la descortesía universal la esencia misma del amor? Sí, claro, pero del tipo de amor que me imagino sentía ese joven. Pobre Jane. Lo lamento por ella, puesto que por su manera de ser quizá no lo supere enseguida. Sería mejor que te hubiera sucedido a ti, Lizzie. Lo habría superado antes tomándolo a broma. ¿Crees que podremos convencerla para que se venga a Londres con nosotros? Un cambio de escenario puede serle beneficioso. Y quizá tampoco le venga mal un pequeño descanso del ambiente familiar. A Elizabeth le pareció excelentísima aquella propuesta y tuvo la seguridad de que su hermana aceptaría complacida. Confío, añadió la señora Gardiner, en que la presencia en Londres de ese joven no le parezca un obstáculo. Vivimos en una zona completamente distinta y nuestras amistades son muy diferentes. Nosotros, además, como muy bien sabes, apenas salimos, por lo que es muy poco probable que ellos dos coincidan, a no ser que ese joven se proponga realmente venir a verla. Y eso es imposible, porque ahora está bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no consentiría que fuese a visitar a Jane en semejante parte de Londres. Mi querida tía, ¿cómo puede usted pensar en eso? El señor Darcy quizá haya oído que existe la calle Christchurch, pero difícilmente pensaría que todo un mes de abluciones bastarían para purificarle si se viera obligado a pasar por ella. Y tenga usted la seguridad de que el señor Bingley nunca hará nada sin contar con él. Tanto mejor. Espero que no se vean nunca. Pero ¿no es cierto que Jane se escribe con su hermana? La señorita Bingley tendrá que hacerle alguna visita. Estoy convencida de que renunciará a su amistad. Pero pese a la certeza que fingía poseer sobre aquel punto, así como sobre la cuestión aún más interesante de si a Bingley se le impedía ver a Jane, Elizabeth estaba todavía tan afectada por aquel tema que después de examinar detenidamente la situación, llegó a convencerse de que no era totalmente desesperada. Le parecía posible, y a veces incluso probable, que el afecto de Bingley se reanimara, y que la influencia más natural del atractivo de Jane triunfase sobre la de su familia y amigos. La mayor de las Bennet aceptó con placer la invitación de su tía, y si pensó en los Bingley fue con la esperanza de que como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, quizá pudiera alguna vez pasar una mañana con ella sin correr el peligro de ver a este último. Los Gardiner se quedaron una semana en Longbourn,
y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales no transcurrió un solo día sin su correspondiente invitación. La señora Bennet había planeado con tanto esmero la vida social de su hermano y de su cuñada que no compartieron nunca una comida familiar. Cuando el compromiso era en casa de los Bennet, siempre se invitaba a varios oficiales, y entre ellos, invariablemente al señor Wickham. Y en una de aquellas ocasiones, la señora Gardiner, alertada por los cálidos elogios con que Elizabeth lo distinguía, estuvo observándolos detenidamente, sin llegar a imaginar por lo que vio que estuvieran enamorados. La mutua preferencia que manifestaban era lo bastante evidente como para inquietarla, por lo que decidió hablar sobre el asunto con Elizabeth antes de abandonar Hertfordshire, haciéndole ver la imprudencia de dar alas a una relación como aquella. Wickham disponía de un medio infalible para complacer a la señora Gardiner, que nada tenía que ver con sus grandes dotes en el trato social. 10 o 12 años atrás, antes de su matrimonio, la tía de Elizabeth había vivido durante bastante tiempo en la zona de Derbyshire de la que procedía el joven oficial. Tenían por consiguiente muchos conocidos en común, y aunque Wickham había pasado allí poco tiempo después de que 5 años atrás falleciera el padre de Darcy, todavía estaba en condiciones de proporcionar a la señora Gardiner sobre sus antiguos amigos información más reciente de la que hasta entonces había podido conseguir. La señora Gardiner había estado en Pemberley y conocía al difunto señor Darcy por su reputación. De ahí surgía en consecuencia un tema inagotable para el diálogo. Al comparar sus recuerdos con la detallada descripción que Wickham podía hacer de Pemberley y al aportar su tributo de alabanza a la personalidad de su difunto dueño, la señora Gardiner complacía a su interlocutor y también disfrutaba ella. Cuando se la informó de qué forma el actual señor Darcy había tratado a Wickham, la tía de Elizabeth trató de recordar algo en consonancia con aquello, entre los rasgos de carácter que se le atribuían cuando era muchacho, y finalmente tuvo la seguridad de haber oído describir en otro tiempo al señor Fitzwilliam Darcy como un muchacho muy orgulloso y de mal carácter.